grabación. Entonces, ahí sí ya nos queda grabado. Y ahora sí, bueno, creo que de pronto lo que ya perdimos es la imagen del profesor Marco, pero bueno, menos mal, pues es feito, entonces no hay ningún problema. Yo veo aquí, sí, es cierto que se perdió la imagen del profesor. Es que aquí no me da. Sí, ya me acordé cómo es que se hace. Sí se ve. No, a ver si sigue viendo. Ve qué curioso. Bueno, esta vez sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar este computadorito a ver qué tanto da, si no sé, de pronto no echa humo. Bueno, entonces voy al proyecto. Entonces estaba diciéndoles que la propuesta investigativa que se presenta y que da la respuesta de aprobación el CODI de la Universidad de Antioquia por 120 millones de pesos es desarrollo de un sistema de alerta temprana para la vigilancia, prevención y control del dengue en la región del Bajo Cauca antioqueño. Entonces, muy apropiado a nuestro contexto. Empleo de Machine Learning en la comprensión de la relación epidemiológica, dengue, clima y vectores. Y cómo entonces el profesor establece que están bien correlacionados esos tres. Entonces, bueno, se desarrollará en Bajo Cauca. El investigador principal en realidad no es el profesor Marco. Eso es una cosa, en realidad es el profesor Guillermo León Rua Uribe, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Solo que por una cosa de términos de referencia y porque no había nadie más, entonces pusieron al profesor Marco. Entonces pusieron, ¿cómo llenamos este coso? Pues pongan al profesor Marco. Entonces, bueno, y está la profesora Lisset y bueno, y otros, y está como asesor el profesor, el investigador principal, el profesor Esteban Silva Villa, del proyecto Antioquia Mira Social. Entonces es un proyecto bastante amplio, tiene estudiante de doctorado asociado al proyecto de investigación y estudiante de pregrado también, según creo que es un estudiante, aunque aquí aparezco como estudiante de doctorado y estudiante de doctorado, Juliana Pérez y Arley. Es un proyecto como bastante completo, muy bien apoyado también con Breiner y otros dos jóvenes de biología, que también nos pidieron que los invitáramos. Entonces esta grabación por eso es para todos. Lo voy a poner ahorita mismo y les mando el vínculo de donde queda. Y él, en su marco teórico, el profesor establece tres conceptos nomás. El de dengue, describe bien en qué consiste esta enfermedad horrible que padecí ya. La otra es cómo el clima está correlacionado con el dengue, y en la que nos convoca hoy, lo que hizo que propusiéramos estos seminarios, es el tercer concepto en el marco teórico del profesor, que es Machine Learning y sistemas de alertas tempranas en dengue. Entonces, cómo él muestra o argumenta acá cómo el Machine Learning podría ayudar a constituir un sistema de alertas tempranas en dengue. Y aquí es donde yo les pido como que nos ayudemos mucho en crecer en estos conceptos para aportar a la región, ¿cierto? Para aportar a la región en esto, en este servicio que de verdad que, bueno, ustedes yo creo que escucharon también que hace un mes más o menos, un mes y medio, un niño murió de dengue, era estudiante creo que de la profesora Neyman, la hermana de Berman, la secretaria, y el estudiante murió por dengue. Entonces como que uno como que en eso a mí me hace sentir como, ve qué bueno estudiar esto, porque puede uno como servir a la región a algo. Entonces como que una matemática que como que puede ayudar o acercar más, o acercarse a la comunidad como para apoyar un poquitico, al menos a la salud pública. Entonces aquí él muestra todo eso, yo esto te lo compartiría. Y a grandes rasgos, miren que él argumenta bien qué autores han utilizado Machine Learning y qué algoritmos. Y los algoritmos que han utilizado son Support Vector Machines, es decir, máquinas de soporte vectorial, las que le decía yo ahorita, que son unos algoritmos muy buenos para clasificación y regresión. Yo nada más los conozco para esas dos tareas en aprendizaje supervisado, y las he utilizado, y el limitante que les he encontrado es el mismo que nos dice Aurel Linguerón, y es que ellas son muy buenas para establecer modelos de predicción, pero cuando el dataset es pequeño. Pero los datos meteorológicos a la larga son mejores predictores en cuanto sean muchos. Entonces, en definitiva, por el momento, los datos meteorológicos de la estación Caucasia son pequeños. Entonces, con las máquinas de soporte vectorial se podrían abordar, pero con el tiempo pensaría yo que bajaría su rendimiento. Entonces los autores dicen que efectivamente para ellos también pasó eso. Entonces las máquinas de soporte vectorial
eligieron mejor, los abandonaron un poquito y eligieron mejor utilizar Random Forest, RF, y con eso les fue como mejor. Dicen que ha sido ampliamente usado para resolver problemas relacionados con clasificación y regresión, este Random Forest. Ese también yo lo he utilizado, pero para regresión en un modelo de predicción de precios de vivienda que expone el profesor Aurelio Inguerón en su libro Manos a la obra del Machine Learning. Entonces, por eso lo conozco. Aquí está Janis. No tiene internet en la casa. Ay, Dios mío. Pero bueno, sí estamos grabando. Avisémosle a Janis, por favor. Entonces, que aquí es por eso que, viendo la propuesta del profesor, yo dije, entonces debemos de formarnos en series de tiempo, porque los datos meteorológicos eminentemente lo son, y formarnos en máquinas de soporte vectorial y en Random Forest. Además, pues el concepto previo, que es el de árbol de decisión. Ese árbol de decisión y Random Forest, yo creo que yo lo vi en el programa del profesor Nilsson. Entonces ustedes tienen más o menos un acercamiento a ellos, ¿cierto que sí? Más o menos lo recuerden. Uno siempre vio pues línea regression, vio en regresión también vio, ayúdenme, también vio logistic regression o regresión logística, pero hay muchos más, ¿cierto? Está este que estamos diciendo, máquinas de soporte vectorial, árbol de decisión y Random Forest, y hay otros más, pero entonces es por eso ahondar en ellos y practicarlos. Bueno, entonces recuerden que me pueden interrumpir en el momento que necesiten y requieran, y les agradecemos todos los aportes que tengan. Entonces así les justifiqué cómo y por qué lo necesitamos. ¿Y por qué tiene que ver con la Antioquia Mira su Cielo? Pues el investigador principal es asesor. Queremos que los jóvenes investigadores, si quieren y todavía tienen tiempo, pues también se sumen al trabajo en este proyecto. De alguna manera, ¿cierto? Yo sueño con que si existe una figura llamada renovación de la plaza de pasantía, o sea, de que el que era joven investigador pueden renovarse. Entonces es por eso que también los llamé, y también porque al formar comunidad, ustedes nos han ayudado mucho y siguen ayudándonos en que esos conceptos lleguen a todos los demás jóvenes investigadores y semilleristas de la seccional y otros estudiantes. Entonces, por ejemplo, Jeffrey y muchos otros han aportado a que efectivamente esos conocimientos lleguen a los demás. Entonces, a pesar de que de pronto no trabajen o no quieran trabajar en este proyecto, pues de todas maneras son un aporte, todo lo que ustedes saben, para seguir enriqueciendo a la región y a todo su potencial profesional. Entonces ahora ya les muestro, y bueno, entonces cómo quedaría la propuesta de seminarios, y luego ya simplemente el de hoy que es conceptos asociados a que es una serie de tiempo, y diferenciarlo de los datos que no lo son. Esencialmente eso, y ver cómo Wes McKinley, el creador de Pandas, nos muestra un módulo llamado DeadTime que nos permite manipular datos de tiempo. Entonces simplemente eso, 50 minutos, es decir que todavía tengo media horita, en realidad 28 minutos, y vamos a tratar como de ser muy eficientes en eso, por el respeto al tiempo de todos, porque sé que todos tenemos mucho. Entonces como que sea 50 minutos, si me lo permiten, así, ya ustedes me dirán, no, necesitamos alargarlo, no, necesitamos acortarlo, bueno, ustedes me dirán. Entonces voy a ir a lo del programa. Entonces, en el programa aprendí por la profesora Lady, entre otras, esta parte en ChatGPT, y es pedirle a ChatGPT decirle, hombre, pues dame una colección de 20 seminarios en los que se tratan los conceptos de series de tiempo con Python, máquinas de soporte vectorial y el algoritmo Random Forest para regresión. Yo lo pienso para regresión, no lo he visto, no lo he utilizado para clasificación, entonces no lo conozco en esa parte, pero de todas maneras buscaré. Y él me lo entrega. Entonces dice que para ello él establece unos presupuestos teóricos, y es que tener conocimientos básicos en programación en Python, pongámosle aquí un poquito de más tamaño, y estar familiarizados con conceptos fundamentales de Machine Learning. Y eso es lo bueno que tiene esta potencialidad, este grupo,
que tiene efectivamente esos conocimientos en Python y en Machine Learning. Gracias a Dios al profesor Linson y a todo el curso que nos brindó, y bueno, y todo lo que hemos discutido en pasillo y así, acerca de estos conceptos, y lo que han aprendido también con el profesor, que hay muchos que están apoyándonos ahora, el profesor Edmer Jaramillo, y demás, y muchos más que ahora nos ayudan en la seccional, un profesor que es matemático, el profesor Javier Causil. Bueno, en realidad hay mucha comunidad ahora, gracias a Dios a esto. Entonces este presupuesto podríamos darlo como que ya estamos bien en él. Lo otro es que los seminarios se enfocarán en la aplicación práctica, entonces, y el entrenamiento profundo de los conceptos. Entonces yo para eso siempre les voy a compartir ya mismo desde acá, para el seminario 1, que es conceptos fundamentales de series de tiempo, este vínculo. Entonces, bueno, entonces en realidad pues yo les voy a pasar, vamos a ver, ustedes me dicen si les está funcionando bien o les exige solicitar acceso. Entonces voy a compartírselos por el WhatsApp, por acá, y por el chat de la llamada. Entonces, jóvenes investigadores, aquí, entonces como para acceder al cuaderno del seminario 1, ¿cierto? El seminario 1, y puedan practicar al mismo tiempo los códigos. Entonces, y usted ponerle, pues ahí lo están haciendo con esta fecha, yo lo voy a hacer con esta otra, vamos a ver si funciona, si puedo separar de ese dato el año, el mes, el día, la hora y los minutos, manipular datos de tiempo. Entonces, como hacer la práctica que es sencillita y que todos como que podamos familiarizarnos con ello. Ya los que no lo sabemos, yo no lo sabía, en realidad me tocó por esto, porque yo en series de tiempo no me había tocado, y ahora estoy tratando de enriquecerme con eso. Bueno, entonces así cada seminario incluirá una combinación de presentación teórica, ejemplos prácticos y discusión de casos reales. Los casos reales para nosotros son por ejemplo, hoy que hay que diferenciar series de tiempo de las que no lo son, tomar los datos de tiempo de nuestra estación meteorológica. Entonces tenemos cómo acceder a ellos, y para acceder a ellos pues están de nuestro repositorio en didáctica ciencia de datos, los datasets. Está el de Antioquia Mira su Cielo. Entonces el de Antioquia Mira su Cielo, yo también les paso de una vez el vínculo, y eso es de acceso público, entonces no debería pedirles acceso, me dicen si cualquier cosa pasa. Entonces aquí es como los datos de Antioquia Mira su Cielo, pero los poquitos que tenemos hasta mayo. Entonces datos de Antioquia Mira su Cielo hasta mayo de este año. Esos nos sirven para práctica en series de tiempo de este año, y para codiferenciarlos de los datos que no son series de tiempo. De ahí mismo pues tenemos otros ejemplos, aunque yo sé que ustedes tienen muchísimos, porque el profesor Nielsen les dio una muy buena formación. Simplemente es como que por unificar, si quieren, de acá o de cualquier otra parte de los dataset que tienen. Entonces yo aquí tengo uno que es muy muy discutido, que hemos discutido muchas veces, que es el de vivienda, que con él hace Aurelio Enguerón regresión, y lo tengo con los atributos en español, y aquí ya les paso como el vínculo de ese, para ver que un ejemplo de unos datos que, a pesar de que tiene datos geográficos, no son datos de tiempo, no es una serie de tiempo. Entonces aquí también este es un ejemplo de un dataset que no es serie de tiempo, es decir, la variable temporal no está presente, no es uno de los atributos del dataset. En ese caso son longitud, número de habitaciones, población, etcétera, pero no está el tiempo. Y se busca abordar desde los conceptos más fundamentales hasta ejemplos avanzados de aplicación. Entonces, para nosotros los ejemplos avanzados en realidad son ejemplos, los de Antioquia Mira su Cielo sería la propuesta, porque son los que queremos aportar para entrenarnos en la constitución de modelos
de Machine Learning y poder de pronto aportar a la investigación. Entonces, en el primero sería introducción a las series de tiempo, el segundo, modelado de series de tiempo, el tercero, modelos de autorregresivos, modelos de media móvil, modelos ARMA y ARIMA. Este ARIMA es tratado y utilizado por el profesor Guillermo León Rúa en su propuesta, entonces él ya lo conoce y lo ha utilizado. Entonces vemos como la utilidad de él, para como ver la utilidad de él, y de pronto este módulo ya lo conocen, Stat Models de Python, como para, yo creo que ya Janis, por ejemplo, ya lo utilizan, y otros, ¿cierto? Los que están viendo el curso de estadística, bioestadística en biología, ¿cierto? Descomposición de series de tiempo, introducción de máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí es donde ya empezamos con los algoritmos que nos van a servir para hacer predicciones, y las máquinas de soporte vectorial para regresión lineal y no lineal. Esos son muy buenos para eso. Máquinas de soporte vectorial para regresión, y aquí ya empezaríamos con Random Forest para regresión, y cómo en él hay que manejar sus parámetros para mejorar su rendimiento. Modelos de ensamble, stacking para regresión, y integración de series de tiempo con máquinas de soporte vectorial y Random Forest. Ya aquí como estos mismos algoritmos cómo los adaptamos para trabajar a series de tiempo, porque hay una cosa que es diferente. Por ejemplo, ustedes recuerdan una función llamada Train Test Split, que es la que sirve asociada al módulo Model Selection de Sklearn, que es para dividir en entrenamiento y testeo los datos de manera aleatoria. ¿Ustedes recuerdan esa partecita? Esa parte, recuerdo más o menos que en Machine Learning una de las técnicas es la división en entrenamiento y testeo. La división del dataset de entrenamiento y testeo. Disculpame aquí en entrenamiento y testeo. ¿Recuerdan esa parte? Sí, claro que sí la vimos en el Sí, teacher, eso lo tropezamos también. Eso sí, eso es fundamental. Y lo que pasa es que, cierto que lo vieron, bueno, de pronto, una de las que lo vieron es que para hacer esa división en entrenamiento y testeo del dataset, dividirlo en una parte para construir el modelo de Machine Learning y dejar otra parte para testeo o evaluación del mismo o del desempeño del mismo, y si lo hicieron de manera aleatoria, ¿cierto que sí? Sí, teacher. Lo hicieron de manera aleatoria. Lo hicieron de otra manera. Hay dos formas de hacerlo, pero siempre se toma una porción que es aleatoria. Normalmente se toma el 80% de los datos para poder, es como lo sugerí, para poder hacer el entrenamiento del modelo, y luego con un 20% de los datos se hace el testeo y se compara el porcentaje en accuracy que haya obtenido de los dos, las dos, entrenamiento y el testeo. Se puede hacer de dos formas. La primera es que ese 20% se puede mantener estático. ¿Cómo así? Una vez que hayamos separado el 20% de los datos, se puede mantener ese 20% como una porción estática, es decir, que siempre va a ser la misma. O bien se puede tomar de forma aleatoria, es decir, que ese 20% no siempre sea la misma porción que tomé al principio, sino que también vaya cambiando de forma aleatoria. Que de pronto se vaya mezclando con los de entrenamiento que ya tenía. Exacto. Ah, sí. Bueno, pero miren que ahí, en definitiva, entonces el muestreo para separar el dataset en entrenamiento y testeo era aleatorio, pero en series de tiempo la variable temporal determina una secuencia, y la temperatura, por ejemplo, se comportará de acuerdo a esa secuencia de tiempo. Entonces, que si usted mezclara las instancias, es una hipótesis mía, yo quiero que la enriquezcamos todos para ir viendo a ver si sí o no, es que quitar instancias del dataset es quitarles también el momento de tiempo, desordenarlo. De hecho, ustedes veían que en ese entrenamiento y testeo las instancias quedaban
mezcladas aleatoriamente. Entonces, pero en series de tiempo, no sé si es aplicable el muestreo puramente aleatorio que hace la función Trantesa Split de Schiller. Entonces, porque considero de que si eso se hace, la variable temporal que determina una secuencia, y esa secuencia nos permite como predecir cómo se va a comportar la temperatura, que ustedes ven que en Caucasia, por ejemplo, en cuanto a la radiación solar, con respecto al tiempo, hay un comportamiento periódico, es decir, en la noche la radiación solar es cero, a mediodía es máxima, y otra vez en la noche vuelve a ser cero, y otra vez a mediodía es máxima, es decir, que la radiación solar es muy dependiente del tiempo. Y entonces, si se cambiara el tiempo de ubicaciones para hacer el modelo, no sé si eso lo afecta. ¿Usted qué opina, profe? No sé. Sí, profe, es importante tener en cuenta de que cada uno de los datos que se genera a través del tiempo son importantes tener en cuenta el por qué lo vamos a eliminar, si es de nuestro interés, y por qué conservarlos, porque al eliminar, digamos, datos, se pierde cierta información del comportamiento que tiene la variable a través del tiempo. Entonces deben haber fuertes razones por las cuales uno decide eliminar ciertos datos que deba ser a conveniencia, y si no es así, lo recomendable es no eliminarlo, porque hace parte del comportamiento de la variable a través del tiempo. De la variable, sí. Entonces esa manipulación se vuelve algo de interés para nosotros. Entonces por eso los seminarios están propuestos que por favor nos los vayamos rotando. Entonces, por ejemplo, ahorita de pronto 5 minutos antes, que todavía tengo 10 minuticos, ¿cierto? 10 minuticos. Entonces los 5 minutos entrando, de pronto, para despedirnos, proponer, bueno, y quién hace el segundo seminario, que quiera, pues el que quiera, de acuerdo a estas cosas, por su pasión, por lo que le gusta, porque tenemos mucho equipo. Por ejemplo, el profesor Nielsen, que ya, entonces, que lo que sigue, para que no el seminario en realidad sea una cosa que hagamos todos, ¿cierto? Pero en la medida que nos apasione y nos guste, ¿cierto? Si nos gusta, si nos interesa. Entonces, por eso que les quiero proponer de esa manera. Muy bien, profe Nilsson, mi Dios les pague. Voy a mirarles entonces en estos 9 minutos que tengo, que entonces los seminarios, de acuerdo a esta programación, serían 20. Entonces aquí ustedes ven 8 carpetas de los seminarios. Eso está donde, pues en la carpeta de investigación, específicamente en la investigación de dengue, en cuanto al componente, ahí está todo lo que tiene que ver con la propuesta. Es enorme toda la cantidad de documentos que para presentar una propuesta hay, un presupuesto, bueno, ahí está todo. Entonces, que también lo puedan como ver. Está la parte de Machine Learning, y en la parte de Machine Learning están las 3 carpetas: series de tiempo, SVM o máquinas de soporte vectorial, y Random Forest. En series de tiempo, entonces haríamos los seminarios correspondientes a series de tiempo, los correspondientes a máquinas de soporte vectorial, entonces también según el programa que les mostré, y Random Forest. Y lo cambiamos de acuerdo a conveniencia, ¿cierto? Y a conveniencia de los resultados que vayamos encontrando, o a la experiencia que vamos teniendo, las necesidades y los aportes de todos, entre ellos los del profesor Guillermo y la profesora Lizeth y todos los jóvenes investigadores, y el profesor Nilsson y la profesora Lady. Es que tenemos un equipo bastante grande para poder cumplir con ese objetivo. Yo puse 20 seminarios, es porque yo lo programé a noviembre que digan la respuesta, y yo pues le tengo parada la virgencita de eso, iluminada con 3 o 4 cirios, para poder que la aprueben. Entonces yo creo que preparamos, y ya no es sino seguir apenas la aprueben. Entonces les pido de esa manera. Y ahora me voy al cuaderno Visual Studio Code del primer seminario, en estos 7 minutos que me quedan. Entonces, en este primer seminario, pues se busca uno familiarizarse con ese concepto de series de tiempo y su importancia con el análisis de datos temporales, y comprender la estructura y características básicas de una serie de tiempo, que son como puntos de datos secuenciales en el tiempo. Se trata siempre que el seminario sea de 50 minutos, una introducción, como lo hemos hecho hoy, y ya déjame pasar por aquí para que series de tiempo, en estos últimos minutos, como que te pueda mostrar
el que les tenía como aquí preparado, que me tocó como ver varias cosas, tendencia de estacionalidad. Bueno, les voy a mostrar primero este. Es en cuanto a McKinsey. McKinsey tiene en su capítulo 11, Wes McKinsey, en el libro Python para Data Analysis, ahí también se los dejo en los referentes al final, con el vínculo, para que puedan acceder a este texto. Me parece muy bueno, ya está la tercera edición, esta es la segunda que es libre, la segunda edición de él. Quiero comprar la tercera, y él en él muestra las series de tiempo en que podrían utilizarse, y hoy al menos que él nos invita a estudiar este módulo Dead Time. Me costó mucho aprender a pronunciarlo, Dead Time, porque lo confundía con Data Time. Nos muestra que él tiene varios atributos como Dead Time, Date Time y Time Delta, que nos van a permitir manipular de la variable de tiempo partes de él. Entonces, si yo tengo un dato de tiempo, poder separar de él el año, el día y el mes. Y él acá entonces nos muestra el ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, que ustedes, como tienen acceso a este cuaderno, yo los invito como que lo hagan lo mismo que yo aquí en este último pedacito, estos últimos minutos, de importar the time como aparece acá, y él al importarlo, voy a separarla. Entonces, al separarlo, crea por ejemplo la variable dato, llamando al módulo y llamando luego a la función de time, que lo que le entra son puros enteros, en este caso puros enteros. No sé si le entran, también le admite punto flotante, no he visto la documentación, entonces ahorita me falta también como mirarla para ver si admite punto flotante. Yo diría que no, o al menos algunos de ellos sí, de pronto para los segundos. Entonces, para poder que usted entregue en el primer parámetro el año, el mes, el día, la hora, yo la puse así, la hora, y en minutos, y aquí como que fracciones. Entonces me imagino que, no sé si este parámetro lo admitirá tipo float. Entonces aquí ya, al correrlo, él crea esa variable. Es decir, que usted le está enseñando, él es como crear un dato de tiempo, a través de, en este caso, a través de enteros. Entonces, utilizando la función de time, crear datos de tiempo, aunque la estación meteorológica ella por sí sola los crea, al menos para los asociados a los datos que nosotros tenemos. Esta serviría es como para uno ver cómo crearlos, y cómo de ellos, en ese dato, tomar el año a través del atributo year y mirar que efectivamente lo hace. Bueno, yo voy a cerrarle las salidas como para que se vea la gracia de importarlo, de crear la variable y de que efectivamente el dato tome el año con el atributo year, y con el atributo month nos dé el mes, en este caso agosto, con el atributo day nos dé el día, y aquí pues ya nos permita también usted poner una fecha específica en la que solamente da año, mes y día, que son las más usuales en cuanto a fechas. Lo que pasa es que esta con dead time es para así como el nombre lo indica, fechas y horas. Entonces como que nos permite crear datos de tiempo en los que está fecha y hora, o solamente fecha como con date, entonces aquí pues bueno, creamos con date, llamando ahí la crea, y de él tomar a través del método withday, bueno pues entonces cuántas de ese mes, el día 9, qué semana es. Bueno, pues es la segunda semana, entonces aquí nos lo indica, y aquí también nos dice como bueno, y cuál es la hora actual. Entonces como que también nos genera datos de tiempo obteniéndolos desde el computador, pero miren que nos da de una vez fecha y hora, y también minutos, pero en forma entera. O sea que uno viera como que en realidad si él las entregan en forma entera, pareciera que es que él los manipula, es como datos tipo INT, según veo yo como que los trabaja aquí. También nos permite duraciones de tiempo especiales, por ejemplo aquí 7 días, 3 horas,
crear variables de intervalos de tiempo. En este caso, un intervalo de tiempo de 7 días y 3 horas. Y aquí lo llaman muy usual, como lo utilizamos en matemáticas, llamar ese intervalo de tiempo delta. ¿Y para qué? Para adicionarle una fecha, a la fecha actual, un intervalo de tiempo y tener una nueva fecha. Es decir, bueno, en 7 días y 3 horas, entonces, ¿en qué fecha estaremos? Con hora y todo, con día y horas. Y él poder hacer eso. Entonces, él nos está mostrando cómo él puede adicionar o manipular datos de tiempo. En este caso, hacer adiciones de la fecha y hora adicionarle un intervalo de tiempo dado. Entonces miremos aquí que él nos dice el intervalo de tiempo delta lo crea acá en días y aquí lo traduce en segundos, y como él a la hora actual, el que teníamos acá, que era de 2023 agosto 9, al sumarle 7 días, bueno, pues que me diga exactamente ya dónde quedamos. Entonces, ¿cómo da esa suma? Aquí en el cuaderno, pues yo siempre le quito el print. Él lo deja como para si uno lo va a hacer con un intérprete distinto. Y aquí mire que ya nos lo muestra, ya es 2023, agosto 16. Es decir, que de agosto 9 nos pasó a agosto 16 al adicionar a la fecha actual un intervalo de tiempo. Entonces, como Wes McKinley nos presenta cómo manipula esos datos de tiempo y también cómo darle formato. Entonces aquí, dado un formato que usted le dé, en este caso le diga porcentaje Y, porcentaje M, porcentaje D, porcentaje H, porcentaje M, en esta forma de separarlo para la hora en 2 puntos y para la fecha en guión, pues entonces está estableciendo el formato en que quiere generar los datos de tiempo y el mostrarle cómo los va a guardar. Más o menos yo creo que este formato es el de Antioquia Mira Asociarlo, porque él siempre entrega año, mes, día y hora, y creo que en segundos, aunque él da mediciones por minuto. Tengo que acabar de verlo bien, entonces como que nos quedaría como de tarea que por favor en cuanto a los datos de Antioquia Mira Asociarlo, veamos bien el formato de fecha, el formato que tiene la variable tiempo. Yo creo que ahí ya les enviaré este cuaderno, aunque este cuaderno ya lo tiene ahí con las referencias. Eso le estamos haciendo un poco de cosas con él, pero dejarlo como organizadito con los referentes que estamos utilizando, en los que está este que les estoy hablando, que es Wes McKinley, Python para Data Analysis 2022. Bueno, este 2022 me parece raro porque no creo que donde yo lo tomé sea 2022, pero esa es la versión, creo que ya salió la versión 2000, bueno, salió la tercera edición. Y ahora en esta partecita, cumpliéndoles el horario y agradeciéndoles mucho la participación, entonces vamos a decir del segundo seminario, quien lo quisiera hacer, bueno, de acuerdo a sus convicciones y al tiempo y demás. ¿Qué les parece? Bueno, mientras me dicen algo, si no, pues sigue el mismo aburridor de Marcos. Entonces, profe, no diga eso. Entonces, por ahora, por ejemplo, por el 2, bueno, y ustedes me avisan y me dicen para cuadrar también, sí, tal vez, bueno, porque yo sé que tiene también mucha carga para asumir otra en la que hay que estudiar. Bueno, entonces yo por ahora lo voy asumiendo para cumplirlo en los 20, y ya a la medida que quieran están invitados para eso. Pero de todas maneras eso lo dejamos grabado en una lista de reproducción alrededor de los 20 seminarios que queremos hacer para cumplir ese objetivo hasta Random Forest para esta propuesta investigativa. Yo creo que se me iba olvidando alguna cosa que se me olvida, algo que me quieran decir. Además, yo creo que no se me olvida nada. ¿Para cuándo es el próximo seminario? Sí, yo quisiera que fuera semanal. Son 20, entonces yo creo que 20 nos dan hasta noviembre. Creo que es hasta noviembre, que nada más para que nos den hasta noviembre 20. Entonces, para trabajar semanal, 50 minutos. Entonces, también para uno forzarse a hacerlo, porque si no, le pasa lo que me ha pasado a mí, que uno abandona el proyecto y después cuando lo va
Y en este, como el profesor Nilsson nos enseñó también, hay algo que yo llamo, bueno, que leí que se llaman así, que es memoria muscular, y es uno acostumbrarse a importar el módulo, crear la variable, una variable temporal con hora y fecha, así como se le enseñan ahí, y de él tomar las partes que quiera, adicionar, hacer todas las mismas, hacerle el mismo trabajo hasta que lo memorice, hasta que memorice o trabaje con fluidez el manejo de esos datos de tiempo. Entonces, como que nos volvamos también muy hábiles en el manejo de ellos, de esos datos de tiempo. Entonces, entrenar, a eso yo lo llamo es que práctica de codificación. Entonces, en ese trato de hacerlo de memoria, primero lo miro, luego lo hago de memoria, luego lo hago con otros datos. Bueno, entonces que tratar de uno interiorizar, porque yo dead time no lo había utilizado, dead time jamás, dead time nunca. Entonces, no sé si ustedes lo habían utilizado en alguna parte, porque yo no lo había podido utilizar. Entonces, miren, ahora sí, precisito. Entonces, como que quererles decir eso, voy a detener también la grabación y les agradezco muchísimo la participación.